Yo había pensado en este título, ¿cierto? De globalización, ah, desigualdad y pandemias, porque me dijo el profesor Rivas que ustedes como grupo, el grueso de ustedes, están tomando el curso de globalización, ¿cierto? Entonces quería vincular ese gran tema de los procesos de globalización en el mundo con, por supuesto, lo que está pasando en este momento, lo que nos tenemos hacia todos, o casi todos atrapados en casa haciendo cuarentena, y también vincularlo más generalmente con lo que ha sido como el eje, diría yo, estructural de muchos de los eventos políticos, económicos y sociales de los últimos años, que es la desigualdad. La desigualdad afecta tanto como nos estamos viviendo en este momento la realidad de la pandemia, también afecta el espacio político desde el estallido, un tema sobre el cual yo he estado investigando y escribiendo mucho en el último tiempo. Y yo diría que la desigualdad va a seguir estructurando el malestar que existe con la respuesta del gobierno a la pandemia y las posibilidades de más conflicto después. Ahora, yo empecé con el concepto de la globalización. Y es un concepto un poco líquido, digamos. Líquido es una palabra que los académicos tienden a ocupar para decir mañoso, una palabra que se puede ocupar lamentablemente para significar casi lo contrario en distintos momentos. Y entonces cuando hablan de la globalización como fenómeno, sin duda muchos de ustedes han estudiado la novedad de la globalización como algo bien nuevo en la historia de la humanidad. Uno podría decir como contrarrespuesta que, ojo, hemos sido una sociedad globalizada desde 1498, ¿cierto? Con la llegada de Colón a las Américas, ya empieza la creación de una economía global donde todas las naciones, por muy apartadas que están, tienen algún tipo de vínculo, sobre todo comercial, con los demás países del mundo. Entonces, esto de la globalización, ¿qué es si al final es algo que ha sido constante? Bueno, eso es muy importante porque yo diría que la existencia de una pandemia, ¿no? Pandemia, ¿cierto? Del griego de pan, de todo, la idea de una enfermedad que cruza todo el mundo, es algo que implica necesariamente la globalización. Hay un vínculo muy fuerte entre la globalización y la pandemia, hasta tal punto que uno podría decir, sin globalización no hay pandemia. ¿Ya? Sin la existencia de un mundo globalizado, no sería posible una enfermedad que cubre todo el mundo. Ya, pero han habido pandemias antes. Bueno, de la misma forma que yo estaba diciendo que nosotros desde 1498 somos un mundo globalizado. Precisamente por eso. Ahora, yo quiero enfrentar directamente esa pregunta acerca de la novedad de la globalización. Y está un poco similar a lo que ocurre con el capitalismo, ya que eso es un viejo y bastante aburrido debate acerca de cuándo empieza el capitalismo. No sé si ustedes han escuchado esa canción de la vieja y dice, ¿cuándo llegará el socialismo? Y hoy en día no se habla de eso. ¿O cuándo llegará el desarrollo que nos promete, que es el desarrollo de la colonización? Pero de hecho de eso, ¿cuándo empezó? Es la otra pregunta. ¿Cuándo empezó con esa pregunta? Y el capitalismo es parte de eso. Ese debate acerca de cuándo nos llegará los beneficios o los supuestos beneficios del desarrollo capitalista está vinculado con la pregunta ¿cuándo empieza esa idea del capitalismo? Y algunos académicos, de hecho, llegaron al extremo de decir que el capitalismo siempre ha existido. Un poco similar a la forma que uno argumenta que siempre ha existido en la globalización. En el sentido en que siempre ha existido en la historia humana relaciones comerciales de algún tipo, que los seres humanos han producido cosas para la venta. No, no siempre. Ahora, hay un tremendo debate acerca de la extensión de la historia de la humanidad, ¿cierto?
uno podría decir que hay cosas similares al genus Homo, ¿cierto? Homo como de Homo sapiens, pero de otro tipo de Homo han existido unos 3 millones de años. Pero de lo que nosotros llamamos nuestra especie, que es Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Tiene una historia de 200.000 años. Y de esos 200.000 años no sabemos casi nada. La prehistoria, la historia que existía antes de la palabra escrita, ¿cierto? Incluye gran parte de esos 200.000 años. Lo que sabemos de la historia son solamente 5.000 años. Pero en esos 5.000 años sabemos que siempre ha existido comercio. ¿Ya? Los seres humanos han producido herramientas y lo han vendido y lo han comprado. Entonces ese proceso comercial, ¿ya?, es algo que nos ha acompañado desde el comienzo de nuestra historia escrita. De la misma forma, entonces, que siempre ha existido ese capitalismo en el sentido simplemente de la compra y venta de productos, de ese mundo comercial, ¿ya? También podemos decir que el capitalismo es algo novedoso. ¿Por qué el capitalismo es algo novedoso, aunque siempre ha existido? Porque la profundidad y la extensión del capitalismo es lo que es nuevo. Cuando hablamos no solamente de la prehistoria, ¿no? Eso es posterior a los cazadores-recolectores, sino con el agro, con el abecedario y todos los demás. La experiencia típica del ser humano es la experiencia del autoabastecimiento, ¿m? De la subsistencia, ¿no? Las personas producen para su propio consumo o para el consumo de su familia. Sí existen compra de ciertas cosas, pero es una superficie, es una cosa muy minoritaria en la experiencia humana. De la misma forma que los seres humanos por un tema de los excedentes, la lógica economicista, pero al final lo fascinante del modelo del desarrollo económico moderno es que tenemos tan poca gente trabajando en el agro. Porque si uno imagina lo que pasaba en la prehistoria, o entonces la historia, o el comienzo de la historia escrita, uno tiene personas que están trabajando todo el tiempo para producir suficiente para que puedan comer. ¿Ya? Trabajan todo el tiempo en el agro para que puedan darle a comer a ellos, a sus familias. El pequeñísimo excedente que existe es tan pero tan pequeño que no da para casi nada más. Hay una urbanización, la existencia de gente que no está dedicada al agro, sino que puede vivir del excedente de los demás, vendiendo productos a los agricultores y comprando de ellos su comida, solamente cuando los agricultores producen un excedente. Y la gran mayoría de la gran parte de la historia de la humanidad es que ese excedente es tan pequeño y que entonces tenemos una urbanización, una red mercantil capitalista, que es una pequeña superficie por sobre el océano del autoabastecimiento, de la autoproducción. La metáfora, de hecho, es del gran historiador francés Fernand Braudel, que habla precisamente de eso, como de las ideas capitalistas y las ideas comerciales como la superficie de un océano. Es la misma cosa con la globalización. La globalización siempre ha existido. El Imperio Romano tenía relación comercial con China. De hecho, los dos imperios, escritos en latín y en el chino antiguo, tienen descripciones de los otros imperios, porque estaban haciendo intercambio comercial. Por supuesto que no había chinos que llegaban a Europa, ni europeos que llegaban a China, hasta muy tarde, sino que hacían ese intercambio a través de imperios intermedios, los iraníes, los persos, que tenían distintos nombres en esos momentos, que controlaban eso a través del Medio Oriente, pero habían esos flujos comerciales. Pero esos flujos comerciales eran flujos comerciales de lujos. ¿Ya? Era otra vez la superficie. No era parte esencial y cotidiana de la producción de las personas, que era en gran parte autoabastecimiento. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, podemos hablar de algo que siempre ha existido como superficie, pero solamente en los últimos siglos ha existido en profundidad. ¿Ya? Porque esa larga discusión, que parece irrelevante, pero no lo es, yo soy disciplinado, hay un punto acá. Y el punto es que la misma lógica que se aplica
al capitalismo se aplica a la globalización también. ¿Ya? En el caso de la globalización, hemos sido una sociedad global, sin duda, pero la profundidad de eso ha sido mínima. En términos económicos, las relaciones económicas internacionales, la idea que uno tiene bienes y servicios cuyos componentes vienen de todas partes del mundo, no algunos lujos que son transados internacionalmente, sino que bienes básicos, que son parte de la canasta de consumo cotidiano, que están producidos a través de esa red internacional de producción, eso es algo nuevo, bien nuevo. Si uno habla de Colón y la economía globalizada, mundial, globalizada imperial, ¿cierto? Eso es el intercambio de especies, de azúcar y de sal, que sin duda cambió las cocinas de las personas y junto con la industria textil, que fue como lo de la alta tecnología al comienzo del capitalismo, sin duda cambió de forma importante las relaciones económicas, pero no era sino una minoría de los bienes y servicios. Eso es lo que ha cambiado en los últimos años. Entonces, hoy día tenemos una economía que es globalizada, pero con una profundidad única. Ya, eso cubre la parte de globalización. ¿Por qué hablo de eso? Porque estamos todos atrapados en casa, ¿ya? Porque no podemos vernos. Yo antes de eso estaba haciendo muchos cabildos, porque todo lo que está pasando con el malestar en Chile, con la desigualdad, estaba haciendo muchas clases también, que algunos profesores tuvieron la gentileza de invitarme, pero sobre todo estaba haciendo cosas en la calle. Y aquí estoy, no he salido del departamento en 3 meses. Estoy como todos ustedes, supongo, volviéndome loco. Bien terrible la situación. Eso es producto de la globalización. ¿Ya? Cuando yo dije en una clase que esta pandemia es un producto del sistema neoliberal, me empezaron a acusar de ideológico o de estar hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como ese obsesivo que tiene un odio especial contra una persona y culpa a todos, como bueno, es el estilo acá en América Latina de siempre culpar a Estados Unidos para todos los males. ¿Ya? Entonces, o hay gente así, bueno, o como pasa con, ya que estamos en Santiago, con ciertas universidades de élite, cuando se obsesionan tanto y dicen que todo es el problema de los cubanos, una pequeña isla que supuestamente hay agentes cubanos en todas partes, como esa obsesión, yo dije, no, eso es parte del modelo neoliberal, y me acusaron de estar metiendo mi tema personal o mi obsesión académica en todo lo que está pasando en la coyuntura, de forma ilegítima. Pero no, es absolutamente vinculado de forma esencial, porque las pandemias se traspasan a través del contacto humano, evidentemente. Si uno lee a cualquier epidemiólogo, cualquier estudioso de la epidemiología, ¿cierto? Todos van a decir que aumenta el riesgo de pandemia producto de aumento en el contacto entre seres humanos. Es cierto que hemos visto pandemias antes, pero piensen en la historia de las pandemias anteriores. La famosa peste negra, ¿cierto? Que destruyó, no tenemos buenos datos, sin duda, pero estamos hablando de entre 25 y 45% de la población de Europa se murió producto de la peste negra en el siglo XIV. O sea que fue importante. ¿Y la peste negra de dónde viene? Según los investigadores, los infectólogos que estudian esas cosas, probablemente, de hecho, venía de China. Estamos hablando de una pandemia, no llegó a las Américas, pues porque fue antes de la globalización en ese sentido, pero pasó a todo el mundo. La rapidez con que eso ocurrió, ¿ya? Estamos hablando de un traspaso de la enfermedad de siglos. Desde que los primeros brotes se detectan en la historia, en las tumbas del norte de China, hasta que llegue a distintas partes de Europa, estamos hablando de cientos de años, porque había menos contacto entre los seres humanos. Eso es famoso por los que han estado viendo esos famosos modelos así de SIR, que son los que sobreviven, los que están infecciosos, perdón, los que son susceptibles, los que son infecciosos y los que se recuperan.
Ya, esos modelos al final entonces calculan el famoso número R0, que es como cuánto se está reproduciendo la enfermedad. Esos modelos matemáticos para ver el traspaso de la enfermedad por el mundo, al final depende de la cantidad de contactos que cada individuo tiene con los demás y cómo eso cruza distintas fronteras. La peste negra, un buen ejemplo de cómo, producto de un mundo mucho menos globalizado, técnicamente no llegó a ser pandemia como en todas partes, porque no llegó a las Américas. La última pandemia importante es la pandemia de la gripe española, que supongo que todos han escuchado harto de eso en los últimos meses, ¿cierto? Y la gripe española, dicho sea de paso, que no tiene nada que ver con España, estaba a finales de la Primera Guerra Mundial, y España fue el único país, porque fue neutro, no estaba dentro del conflicto, donde los periódicos podían dar la noticia. Es que en otros países, por la censura de la guerra, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, simplemente en Alemania no se podía hablar de la enfermedad. Por eso, cuando empezó la historia, la noticia fue de España, y entonces llegó con el nombre la gripe española. Bueno, esa enfermedad, otra vez, tenemos el punto de la globalización como fundamentalmente vinculado con el concepto de pandemia. Supongo que si han estado viendo clases de globalización saben que muchos hablan de la Primera Guerra Mundial como el culmine, digamos, de la primera globalización. Si hoy en día estamos viendo la segunda globalización, eso en términos de las cadenas globales de valor de la producción de bienes y servicios en distintos países, que hoy en día está en su momento máximo, estuvo en su momento máximo antes de la pandemia, hubo una experiencia similar de globalización donde habían grandes flujos. Esos flujos no eran tanto de producción, porque había un más alto costo de producción y no había internet, no había cadenas de logística, pero había más bien como lo más tradicional en términos de importación y exportación, donde los países periféricos estaban exportando materias primas, los países desarrollados, un país desarrollado específico compraba la materia prima y produjo su bien manufacturado y se vendía de vuelta. ¿Ya? No es que había un red donde se hace la mitad en una parte, la otra mitad en otra parte y los recursos naturales de todas partes. No, pero no había eso, que es más bien la realidad de la globalización hoy, pero en la primera globalización sí había un aumento muy importante en intercambio comercial y crucialmente había también, distinto que hoy en día, muchos flujos de personas. Hoy en día, por los pasaportes, las visas, que son un fenómeno del siglo XX, y la mitad del siglo XX, de hecho, antes de eso había muchos flujos de personas que eran parte de la primera globalización. Bueno, llegó entonces, y la primera globalización, ¿con qué terminó? La primera globalización, que fue, dicho sea de paso, una globalización liberal, donde los estados dejan de proteger a sus economías, los abran, la apertura económica, la reducción de aranceles, todo eso que hoy en día hablamos como el consenso de Washington o como el neoliberalismo, se intentó antes en el contexto de la primera globalización, que llega a su apogeo, a su momento culmine, con la Primera Guerra Mundial y con la pandemia de la gripe española. Y chao con la globalización, con la primera globalización. ¿Ya? Y curiosamente, y eso es la pregunta entonces, si esta vez con la segunda globalización también va a terminar con una pandemia, por la misma lógica. Porque lo que vemos con la primera globalización es que de dónde empezó no sabemos otra vez a ciencia cierta, pero hay dos teorías grandes. Primero que empieza otra vez en China, en el norte de China, y llega desde ahí por los barcos comerciales a la India, otra vez por las redes comerciales del imperialismo, y pasa a las Américas. La otra teoría es que empieza en las Américas, específicamente en las bases militares de Estados Unidos en Kansas. Sabemos que los primeros brotes sí empezaron ahí,
los primeros brotes detectados. La gran mayoría de información que tenemos sobre la gripe española es sobre Estados Unidos porque es un país que tenía los mejores datos en aquel momento. Y lo que sabemos entonces de ese momento es que llega a Kansas, pasa a través del ejército estadounidense a Europa, y de Europa a través de los vínculos imperiales a África y a la India otra vez. Se hace un círculo completo, ¿ya? Por la globalización. La realidad es que si vamos a tener una economía globalizada, una economía donde hay mucho contacto entre los seres humanos por los lazos comerciales, que los economistas dicen que son tan buenos porque si estamos todos trabajando juntos, la cantidad de cosas que podemos producir aumenta. Yo no soy antiglobalización necesariamente, como en el concepto general de decir un aumento en vínculos entre las personas, incluyendo los vínculos económicos. No es necesariamente una mala cosa que estamos produciendo los bienes y servicios en países múltiples en el mundo. La cadena global de valor donde se produce, no sé si la materia prima viene de distintos países, pero luego los componentes también vienen de distintas partes. El teléfono, ¿cierto? El celular, ¿de cuántos países viene el celular de Apple? ¿No? Porque uno puede decir la pantalla de China, los componentes de Taiwán, de ciertos microprocesores de Japón, después, por supuesto, los plásticos que vienen de África, el coltan, que es otra historia muy trágica, que ha generado una tremenda guerra en el Congo, pero viene precisamente para nuestros celulares parte de África. Entonces, ese producto en sí aumenta los beneficios para las personas. Pero, y eso es la misma cosa que ocurrió en el caso de la primera globalización, eso implica riesgos. Implica un aumento en contacto y la posibilidad de infección y el traspaso de esa cosa. Entonces, lo que dicen todos los epidemiólogos en el mundo se dice, y por algo han estado escribiendo eso en famoso artículo de Bill Gates, ¿cierto? Que dijo, ¿qué es lo que me preocupa en estos momentos? La posibilidad de una pandemia. ¿Ya? Y eso, entonces los de la teoría de conspiración empezaron con Gates sabía porque él estaba trabajando en eso para destruir el mundo. No. Gates dice eso ¿por qué? Porque es de sentido común y también es lo que dicen todos los académicos que trabajan en esos temas de salud pública. Que no es ninguna maravilla, es decir, simplemente si tenemos mucho más contacto con los seres humanos, hay más riesgo de infección. Es obvio. Entonces aumenta la probabilidad que en algún momento vamos a tener una pandemia de ese tipo. ¿Ya? El hecho que ocurrió en el caso de la gripe española cuando teníamos toda esa conexión, ya, eso implica, ¿qué pasó después? Que se mejoraron mucho los sistemas de salud pública y al mismo tiempo había una suerte de regulación de la globalización. Los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, fue la gran época del desarrollo económico a través de un estado de bienestar, un estado de desarrollo que tenía más capacidad de regular esas cosas y regular los contactos entre los seres humanos. Lo que tenemos con esta segunda globalización, si quieren, no me gusta mucho la palabra, pero así se denomina esta época actual. Esta época de la segunda globalización está marcada evidentemente por el neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma de gobernar la globalización a través de un Estado mínimo, ¿ya? Porque hay distintas maneras de promover los contactos comerciales entre países. Típico ejemplo, Japón, Corea del Sur, son países que no liberalizaron las economías como recomendaron, por ejemplo, acá los Chicago Boys. Acá se cree que los Chicago, con su idea de globalización de aranceles parejos y bajos, 7%, y después lo más cerca de cero posible, entonces llega toda la importación y la exportación y no hay ninguna regulación y por eso entra de todas partes del mundo. Eso es un tipo de globalización, pero no es la única. De hecho, países como Corea y Japón, con altos aranceles, que empezaron a bajar los aranceles de forma estratégica, midiendo la capacidad de sus empresas de competir a nivel global, ¿ya? Y solamente cuando esas empresas que habían recibido subsidios y también exigencias de productividad y una serie de otras cosas, solamente cuando las empresas tenían la capacidad para competir, podían entonces empezar a generar ese contacto. Esa globalización. Entonces, no es que los Chicago Boys tienen la única forma de globalización. Tenemos esta otra globalización que no es neoliberal,
que de hecho entonces cuando uno mide el aumento en la importancia de comercio, o sea, cuánto exporta e importa Corea, es mucho más rápido que Chile, mucho rápido que otros países, precisamente porque el Estado puede mejor regular e impulsar la globalización. Cosa que no ocurre con el modelo chileno, pero ojo, lamentablemente el modelo chileno ha sido el modelo típico de la globalización en la mayoría de países. Cuento corto, tenemos una globalización neoliberal donde la capacidad del Estado de proteger y regular es cada vez menor. ¿Ya? Y el riesgo de eso, entonces, evidentemente, es que uno tiene, entonces, un problema de riesgo para las personas. Piensen como si las pandemias cruzan por los circuitos de intercambio comercial, el riesgo es enorme si no hay si hay algún tipo de regulación en términos de salud pública y de calidad de los productos. Yo vi unos números que aproximadamente 51.000 empresas mundiales tienen por lo menos un proveedor basado en la ciudad de Wuhan. 51.000 empresas. Solamente en esa ciudad donde empezó esta enfermedad. Si estamos hablando de las empresas, 100 empresas más grandes del Fortune 100, 100 empresas más grandes de Estados Unidos, 938 tienen proveedores en Wuhan. Ese grado de conectividad en el mundo implica que si uno no tiene una regulación de esas cosas, uno tiene más problemas de riesgo. Y ahí viene la parte de la desigualdad, para hablar un poquito de la desigualdad. ¿Ya? La desigualdad más obvia en eso, si estamos hablando del fenómeno mundial, son las desigualdades de salud. Si uno pregunta a las personas que trabajan en infectología, en epidemiología, ¿cuál es la forma de protegernos frente a pandemias en el futuro? Todos responden la misma cosa. Necesitamos salud pública en los países pobres. Eso no es un tema de caridad. El punto es que cuando uno tiene una economía global, con proveedores que están en distintas partes del mundo, con mucho contacto con otros, ¿ya? Sabemos que la pandemia se pasa por esos circuitos de comercio. Es ahí donde está el mayor riesgo de la transmisión de esas enfermedades. Porque si uno va a los países desarrollados o los países en vías de desarrollo como Chile, hay sistemas de salud más o menos robustos que tienen la posibilidad de frenar esas cosas. ¿Qué pasó con el tema precisamente de COVID y los coronavirus? De este tipo, que estas enfermedades se traspasan, ¿cierto?, de las poblaciones animales. Siempre hablamos de los murciélagos. Es bien interesante. Yo no sabía eso antes de que pasó, pero empecé a leer, porque son bastante similares a los modelos económicos. Entonces no era tan difícil entender lo que estaba subyacente en sus papers. Parece que los murciélagos tienen un sistema inmunológico muy distinto al ser humano y que tienen esa capacidad de vivir con enfermedades que matan a las personas. Por eso es tan riesgoso el traspaso. Y el traspaso ocurre cuando hay mucho contacto entre las personas y esos animales salvajes. Siempre los seres humanos han vivido cerca de los animales. Algunas personas. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, por eso tenemos un problema con la extinción de ciertos animales, digamos, exóticos. Porque la población humana está aumentando tanto, me ocurre como el ejemplo más absurdo, pero pensemos en los depredadores, ¿cierto? Los caimanes. Los caimanes y los tigres. Los caimanes y los tigres son poblaciones ahora que están en riesgo porque las personas, su población ha aumentado tanto que en las zonas donde antes no habían personas, en las selvas de la India, en los ríos de Egipto, no habían tantas personas, entonces esos depredadores comían otras cosas. Pero hoy día la cantidad de personas, los campesinos que se mueren por tigres y por caimanes es enorme y la reacción, entonces, la reacción de parte de las personas ha sido aumentar la caza. Y porque están cazando a esos animales, entonces tenemos un problema de extinción. Tenemos cada vez más personas viviendo cerca a animales y cada vez más contactos entre esas personas que viven cerca de los animales y toda la población de la humanidad.
Esto es la receta de la tormenta perfecta que llega entonces a un mayor riesgo en términos de pandemia. Se vincula con la globalización como neoliberal, que hemos visto que son las cadenas globales de valor, y uno puede trazar desde Wuhan todos los contactos económicos que nos deja la enfermedad llegar a toda parte del mundo. Pero no es solamente la globalización que aumenta el riesgo de la pandemia, es que la globalización neoliberal, donde no hay sistemas de protección de salud para esas personas, aumenta mucho más el riesgo de pandemia. Porque uno podría decir, la globalización es algo positivo, estamos vinculando todas estas personas que antes no tenían trabajo con muy bajas remuneraciones, ahora están vinculados en una tremenda red comercial y eso aumenta el bienestar y los salarios para todos. Es un cuento típico neoliberal feliz, que está bien hasta cierto punto porque la globalización sí hace eso. Pero cuando la globalización está dentro de o bajo las reglas neoliberales, entonces no hay la contraparte, que es la protección de parte del Estado para regular esas cosas. Y la falta de Estado regulando esas cosas de la globalización es lo que nos está generando esta crisis y lo que va a generar muchas crisis más. Entonces, la desigualdad en términos de la falta de salud pública y nuestro contacto con las personas es la esencia de la crisis que estamos enfrentando. Yo creo que en el Mercurio, no leo el Mercurio, pero me enviaron la columna de Carlos Peña. Yo soy profe técnicamente de la Diego Portales, así que es mi rector, pero he escrito esa columna y yo suelo escribir cosas así como criticando harto a él, así es la libertad académica, además que no me paga mi salario, así que no hay problema. Que Peña había escrito una columna en el Mercurio diciendo, frente a la pandemia la gente estaba respondiendo de forma muy neoliberal, la respuesta individualista, sálvase quien pueda. Pero curiosamente, esta pandemia lo que muestra en realidad es la bancarrota total de esas teorías individualistas. Ahora nos preocupa la salud de los demás, vuelvo a repetir, no por caridad, por un tema netamente de pragmatismo. Porque no sirve la solución de salud segregada de la élite que trata de generar una burbuja para protegerse, ¿ya? Con su salud de primera calidad, con las clínicas privadas y todos los demás, e ignorando a los más pobres que simplemente son irrelevantes. No, ahora tenemos contacto entre los más pobres y los más ricos a través de esas cadenas globales de valor y entonces generan esas grandes inestabilidades del sistema. Y si no tenemos un sistema de protección social, como los derechos a la salud, si mantenemos esas desigualdades, vamos a tener más problemas. Entonces, ahí tenemos una crisis neoliberal con varios síntomas, y uno de los síntomas es precisamente lo del coronavirus. Ahora, para terminar, quería decir una cosita histórica, una cosa más. Estamos viendo una crisis económica en Chile, ¿cierto? Que va a aumentar mucho el desempleo, mucha gente que está con graves problemas precisamente porque no pueden salir a trabajar. Y dentro de eso, entonces, estamos hablando de cuál es la forma de enfrentar esta crisis. Y ya están llegando las voces que dicen, bueno, hemos tenido mucha mala suerte, que al final a Chile le estaba yendo súper bien, eso lo dijo el senador Ricardo Lagos Weber. Tenemos mucha suerte porque en los años de mi papá, psicoanalítica sin duda, su obsesión con los años 90, pero es así, que dice, no, en los años 90 todo estaba bien y por eso tenemos tan buena posibilidad para responder a la pandemia hoy en día. Ojo, que no es así, que tenemos grandes problemas con responder a esta pandemia. Entonces la gente lo que está tratando de decir es que no, tuvimos mucha suerte para usar la jerga económica, una cosa exógena, una cosa fuera del modelo, una cosa externa, nos echó para abajo todo. No, Chile estaba mal antes. Yo pienso en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Gran Depresión, porque esta crisis que estamos enfrentando con la crisis de COVID solamente se puede hacer símiles con la crisis de 1929 y los años 30, cuando el desempleo en Estados Unidos llega a 25%, 30%, colapsa la economía y la economía mundial. Y Chile fue muy golpeado por el tema de la Gran Depresión. Pero ojo,
eso no fue una cosa externa. Chile ya estuvo siendo golpeado desde antes porque la economía salitrera, la economía de nitrato, ¿cierto? Que estaban vendiendo nitrato a los países desarrollados y comprando bienes manufacturados de vuelta. Cuando los alemanes inventaron el salitre sintético, eso seguro ustedes lo vieron en tercer medio, cuarto medio, como sabemos, que cuando los alemanes inventaron el salitre sintético, colapsó la economía chilena. Entonces, había una crisis interna, producto de los problemas de la economía chilena antes, y después llega la crisis externa. Entonces, Chile vive una doble crisis con la Gran Depresión. Una crisis interna y externa al mismo tiempo. Y lo que está pasando acá, cuando yo hablo de la pandemia y la crisis de la pandemia como parte de la crisis de la globalización neoliberal, que Chile estuvo viviendo una crisis de antes, que es la crisis de la desigualdad. De hecho, hubo un debate con el ministro Briones cuando pasó el estallido, y si el modelo chileno estaba en crisis. Si había o no la fuga de capitales, cuando los inversionistas sacan platas del país. Y Briones dijo que no. Lo que hay que entender es que la economía chilena es efectivamente dos economías. La economía comercio, una economía donde las empresas tienen clientes que son personas naturales, client-facing empresas donde hay una persona que es como el cliente. ¿Ya? En esas empresas, con el estallido, ya había una crisis, porque se había cerrado todas las empresas de Centro de Santiago, pero no solo acá, sino en muchas partes, por la fuerza del estallido, había mucho comercio congelado. Y eso tuvo un efecto súper fuerte en las expectativas y en la inversión y todos los demás para el sector servicios. Pero la otra parte de la economía chilena, la parte minera, la parte agrícola, la economía agroexportadora, no estaba bien siendo golpeada. De hecho, si uno vuelve a la pelea en la multigremial, en la CPC, la Confederación de Producción y Comercio, donde estaban peleando cómo reaccionar al estallido, tenemos el que ganó, Juan Sutil, que es un empresario de la Sociedad Nacional de Agricultura, que tenía la actitud, estallido es relevante, hay que aplicar la ley de plancha caliente, que es decir no a cualquier cosa, con tanta fuerza que asusta a la gente, ¿no? Toca la plancha y te duele tanto que nunca más tocas la cosa. Ya, tú pides una cosa y nosotros respondemos con tanta fuerza que nunca más los rotos piden más cosas. Eso es lo que querían. Entonces, ¿por qué tal agresividad con las propuestas? Porque la Sociedad Nacional de Agricultura y la economía agroexportadora no había sido tocada por el estallido. Solamente los comerciales, ¿no? Y por eso los que estaban contra Juan Sutil eran precisamente de la Cámara de Comercio, que querían una actitud más dialogante, porque estaban sufriendo. Bueno, cuando llegó COVID, entonces la segunda parte de la economía chilena, la que estaba sosteniendo la parte comercial, también se cayó, con la restricción de la demanda de Estados Unidos, en Europa, el congelamiento de gran parte del proceso productivo. Y ojo, cuando uno vende cobre, ¿cierto? Cobre se ocupa para procesos industriales. ¿Ya? Cuando hay más construcción, cuando hay más crecimiento, aumenta el precio de cobre, como indicador, es típico. De hecho, baja el precio de oro, porque cuando va mal la economía, la gente no quiere producir más cosas, quieren ahorrar, y como ahorran, compran oro. Entonces, cuando le va mal a la economía, sube el oro, baja el cobre. Cuando le va bien a la economía, sube el cobre, baja el oro. ¿Ya? Esto lo estamos viendo ahora. Baja el cobre, entonces y baja la exportación y toda esa parte. Entonces tenemos congelada esa parte de la economía. Tenemos esta crisis, en general, la doble crisis de un modelo neoliberal de mucho malestar, ¿ya? Y además un problema de la falta de regulación a nivel mundial, ¿ya? Entonces, esta desigualdad que ha generado tantos problemas para nosotros, ¿ya? Es una desigualdad en términos de la salud pública que nos ha regalado la crisis de coronavirus y la crisis de COVID-19 a nivel mundial. Pero la desigualdad también nos golpea a forma interna con las grandes causas del malestar interno en Chile. ¿Ya? Entonces yo diría que en ese sentido, para ser estricto con el título, globalización
se vincula estrechamente con el tema de pandemia y la desigualdad es la forma en que este tipo de globalización neoliberal genera los problemas de pandemia. Y eso también es la misma forma que esa globalización, en su forma neoliberal pro desigualdad, genera también el estallido y todos los conflictos que estamos viendo. Entonces, el futuro para la globalización es o deshacerse del modelo neoliberal y podríamos tener una globalización que no aumenta tanto la desigualdad, una globalización más regulada, o la globalización se mantiene bajo el control de los neoliberales y en tal caso vamos a ver más respuestas conservadoras, populistas, que cierran con respuestas nacionalistas. Eso por lo menos es mi pronóstico de lo que va a pasar con la globalización en los próximos años. Lo primero, felicitar su exposición, brillante. Y lo segundo es hacer la posible conexión con lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos respecto de la protesta de los grupos afroamericanos y si acaso es posible la vinculación que usted hace con la desigualdad, asignarle a la situación que viven los afroamericanos en Estados Unidos a esta desregulación que usted habla respecto de del neoliberalismo en el contexto de la globalización. Bueno, sí. Yo llamaría a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cierto?, como el estallido estadounidense. Yo acabo de publicar este libro, El estallido, habla precisamente del estallido chileno, haciendo la comparación con Estados Unidos y con Inglaterra, con como dos otros países que han vivido más intensamente el modelo neoliberal. La implementación del neoliberalismo, o sea, de un Estado chico o subsidiario, implica un aumento en la desigualdad y un aumento en los niveles de malestar. Y eso se nota entonces con las votaciones de Trump y las votaciones de Brexit. Pero si hay malestar con la globalización porque la gente vota, al final la misma cosa con Piñera, ¿no? Si hay mucho malestar en Chile, ¿por qué termina ganando Piñera, que es una persona que más o menos responde a todos los que defienden este sistema? ¿Por qué votar para la causa, la gran causa del malestar, si tenemos un problema con aquello? Bueno, el punto es que cuando uno tiene una historia de una centroizquierda que al final ha aceptado defender las mismas ideas neoliberales de un Estado chico, de una apertura económica total, de la falta de regulación y todos los demás, entonces la gente al final termina dejando de votar para esos grupos. El concertacionismo no es un fenómeno únicamente chileno. El concertacionismo británico, el New Labour, el nuevo laborismo, es lo que generó mucha rabia. La gente, ¿qué hizo? Dejó de votar. Entonces, los jóvenes, los que son más pro Europa, más pro globalización, en el plebiscito de Brexit no votaron precisamente porque decidieron que votar para ¿cómo se llama? Para la Unión Europea es más de lo mismo. En el caso de la victoria de Trump en Estados Unidos, es más de lo mismo votar para Hillary Clinton, la gran defensora de NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con México, con Canadá, que tanto daño hizo en las zonas desindustrializadas de Estados Unidos. Entonces tenemos en Inglaterra y en Estados Unidos un grupo de rezagados, personas que no han visto los beneficios de la globalización, no ha aumentado su consumo, y eso ha generado una rabia que implica que ellos dejan de votar y con grandes... El votante típico del centro izquierda empieza a no votar y entonces ganan por descarte esos grupos de centro derecha, o derecha, netamente, porque los gobernantes de derecha hacen bien su trabajo, defienden a su base. Entonces es lógico que un votante de derecha sigue votando para la gente de derecha, pero no es lógico para una persona de izquierda porque los grupos de izquierda siguen con la misma agenda de la derecha. Ese concertacionismo británico, ese concertacionismo estadounidense explica entonces por qué tenemos ese tipo de conflicto de altos niveles de desigualdad y malestar. Yo quería... ¿Qué puedo? ¿Me están viendo? No sé lo que hizo. ¿Me están viendo la pantalla?
Sí, Sí, profesor. Sí, sí, sí. Ya, entonces se ve el gráfico, ¿cierto? Ya. Sí. Este gráfico es de Branko Milanovic, el famoso gráfico del elefante, ¿ya? Porque tiene la forma de elefante ahí. Me ven la flecha, ¿cierto? Ahí se entiende cómo es la trompa de un elefante, ¿ya? Este gráfico, ¿qué significa? Estamos hablando en el eje horizontal, los quintiles, perdón, los deciles de ingresos en el mundo. Desde a la izquierda, donde está mi flecha ahora, ¿lo ven? ¿Cierto? ¿Ya? Los más pobres hasta los más ricos. Aquí tenemos el 5%, ventiles son, perdón, sí, son el 5% más pobre del mundo. ¿Ya? Y acá tenemos el 5% más rico del mundo. ¿Ya? Y la comparación es cuánto aumentaron sus ingresos entre 1988 y 2008, durante la época de la globalización. Bueno, los más pobres del mundo tienen que sus ingresos incluso bajan un poco, ¿cierto? Después, si vemos personas que están en lo que se podría llamar la clase media del mundo, eso no tiene nada que ver con la clase media en el sentido chileno. Estamos hablando más bien de personas que han sido campesinos muy pobres en la India y en China, que han logrado tremendos aumentos en sus ingresos, producto de esta globalización. Y han visto aumentos de hasta 80%. ¿Ya? Estas personas que están en el 5% que está justo en el medio de la distribución global del mundo. Un aumento de 80%. ¿Ya? Después tenemos personas, aquí tenemos lo que es la clase media del mundo desarrollado. Ahí tiene entonces los votantes Brexit y los votantes Trump, que están precisamente ahí en la clase media del mundo desarrollado, que han visto reducciones en sus ingresos. ¿Ya? Mientras que los de China han visto aumento de 80%, la clase media baja del mundo desarrollado han visto reducciones en sus ingresos. Y acá la élite global está a aumento de 60%. Entonces tenemos tres clases en el modelo mundial. Tenemos la clase media mundial, cuya vida ha aumentado mucho, la oligarquía mundial, que también han visto sus vidas mejorar mucho, y esa clase media que ha sufrido, que genera mucho malestar económico. ¿Ya? Y este gráfico para Milanovic se aplica en distintas formas. Eso voy con los números para otros. Aquí está el aumento en el PIB per cápita de Chile. ¿Ya? Y hay esta idea que a Chile, no, Chile es como China. Que vea este gráfico y lo saqué de la página web de José Piñera, que dice, mira, acá 75, dicho sea de paso, es el año que José Piñera vuelve de Estados Unidos a Chile para rescatar esta economía. Miren cómo aumenta entonces de forma maravillosa el crecimiento económico chileno. Y eso entonces somos como los chinos, ¿no? El jaguar latinoamericano. Una transformación de la economía es una maravilla, todo está súper bien. Acá está el gráfico comparando con algunos países. Y no se nota el famoso despliegue en 75, ahí está 75, aumenta, pero el aumento no es tan impresionante. Acá estamos comparando con Argentina y con Corea, que es un ejemplo de economía, en el caso de Corea, que de verdad ha beneficiado de la globalización porque tiene un Estado que empuja la tecnificación y que tiene un Estado desarrollista más profundo. De hecho, fue un desastre la dictadura y Chile solamente empieza a mejorar su rendimiento económico después del fin de la dictadura, con la concertación, pero incluso en ese momento no se compara con el tremendo rendimiento que es el rendimiento coreano. Ya. Esto está en el libro, que dicho sea de paso, el libro ahora, que además se puede comprar por 8 libros y está disponible en versión electrónica para los que son más avanzados. Les voy a dejar al profesor Rivas un link después, porque de hecho van a hacer un club de lectura en tiempos de pandemia, donde pasan una copia o electrónica o física del libro y uno va conversando y después creo que van a organizar un conversatorio conmigo al respecto. Pero ese libro, como el punto que lo cité, para decir que acá tenemos esa estructura de división de clases, y esa estructura de división de clases explica entonces el malestar
en los distintos países y estos estallidos de rabia. ¿Ya? Lo que vimos en el caso de la brutalidad policial, que vimos también en Chile. O sea, hay más de 200 personas con daños oculares, 20 personas asesinadas por la policía y ni un solo policía preso por eso. Los carabineros siguen con la impunidad total. Hablamos de la impunidad de los policías en Estados Unidos, que es cierto, frente a la comunidad negra, matan en general, no solo los negros son 3 veces más, tienen 3 veces más posibilidades de estar asesinados por un policía que un blanco. ¿Ya? Pero cada año matan aproximadamente 1.000 personas, ¿no? Policías estadounidenses. Y de eso, en los últimos 20 años, tenemos, ¿cuánto? 30 que han sido procesados y encarcelados por eso. Tenemos una impunidad general en Estados Unidos por el problema racial, pero tenemos la misma impunidad acá. Y las desigualdades que existen son, lo estaba mostrando con ese gráfico, similares. El salario promedio en Estados Unidos está estancado desde los años 70. Acá está estancado desde solamente 10 años, 15 años, pero es la misma cosa. Un estancamiento de salarios y una brecha salarial. Al comienzo del siglo XX, los negros ganaban 50% de los blancos. Hoy en día es 70%. Pero en términos de la riqueza acumulada, ¿no? La casa, los activos, todo lo que uno tiene ahorrado en el banco, la típica familia blanca es 10 veces más rica, 10 veces más rica que la familia negra. Entonces, evidentemente, es con esa enorme desigualdad. La policía que existe para proteger la propiedad privada de algunos, bueno, pero los negros no tienen propiedad privada. Entonces, de hecho, la policía existe para proteger a los blancos que tienen propiedad de los negros que no la tienen. Y eso lo vemos en esa violencia policíaca. Yo lo puse así porque parte de mi preocupación es de la historia. En Estados Unidos eran ex-esclavos los negros, ¿ya? Y no hacen una reforma agraria. Entonces, cuando los esclavos dejan de ser esclavos, tienen que seguir trabajando en las tierras de los ex dueños que ahora son terratenientes. Entonces, terminan siendo medieros. Ellos hacen una cosecha y el dueño blanco, en vez de ser dueño de las personas, es dueño del 50% de la cosecha de sus medieros, porque es la mediería negro. En Chile era distinto. En Chile no era 50% de la cosecha, sino los inquilinos tenían que trabajar 50% de su tiempo en su chacra y 50% del tiempo para el latifundista, sin pago. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos, los medieros tenían que pagar 50% de su cosecha. En Chile, los inquilinos tenían que pagar 50% de su trabajo gratis al terrateniente. En muy simple, tenemos la policía en Chile matando y oprimiendo a los hijos de los inquilinos, y en Estados Unidos tenemos la misma policía matando a los hijos de los medieros. Y esa lógica, con esos grandes niveles de desigualdad, explica los 2 estallidos, incluso en esos tiempos tan difíciles. Eso. Soy alumno de la carrera. Muy buenas tardes a todos. Y básicamente quería reparar en un punto que me pareció interesante de la conferencia, en una frase que dijo que cada vez más estamos muy cerca de los animales. En este sentido, en Wuhan hay factores culturales y en el resto del planeta es por la destrucción de los ecosistemas. El problema es que esos ecosistemas contienen distintas enfermedades que están encapsuladas allí, pero con el modelo económico imperante de depredación, cada vez más nos van a afectar a nosotros. ¿Cómo el modelo económico puede hacer frente a esto? Frente a este peligro que se nos avecina, por decirlo así. Hay varias cosas que sí se puede hacer para limitar el impacto humano en la naturaleza. ¿Ya? Tenemos estas visiones un poco más apocalípticas de lo que está pasando con el cambio climático, y es innegable que enfrentamos una emergencia climática que, si nadie hace nada, va a generar grandes problemas para la población. Pero hay que ser preciso en qué sentido. No es que con la contaminación se acaba el mundo. No, lamentablemente lo que pasa cuando hay mayor contaminación y aumenta entonces la temperatura del mundo, por ejemplo, es que uno termina entonces con más eventos climáticos excepcionales. ¿Ya? Entonces aumentan las inundaciones, aumentan las sequías, como estamos viendo en Chile.
ya existen muchas personas que se están muriendo en este momento producto de cambio climático. Eso por la cantidad de inundaciones que están viviendo, por ejemplo, en Bangladesh y en Indonesia. Hay tragedias así como los huracanes, los tsunamis en Asia cada vez más fuertes, matando y más gente. ¿Ya? Entonces estamos viviendo esa realidad en este momento. No quiero de ninguna forma menospreciar el riesgo o subestimar el riesgo que estamos enfrentando. Pero hay formas de limitar el riesgo que estamos enfrentando. Primero, en términos netamente climáticos, hay un tema de la descarbonización de la matriz productiva y de la matriz energética. Nosotros como seres humanos somos consumidores de energía. Para poder comunicarnos en este momento y hacer charlas acerca de la necesidad de cambiar el mundo, necesitamos todos computadores, necesitamos toda electricidad. Somos consumidores de esas cosas. Entonces sería, diría yo, una irresponsabilidad negar la necesidad de suministro de electricidad como básico. Pero el suministro de electricidad no tiene que ser a través de termoeléctricas a carbón que generan entonces gases invernaderos. El ejemplo de California, que tiene una matriz energética muy similar a la chilena, es bien interesante. Ellos están con la misma meta de terminar en los próximos 20 años con todo lo que es generación de la matriz energética con gases invernaderos. Ahora, el tema de la energía renovable no convencional, ¿ya? Es que no encaje con el perfil de la demanda. ¿Qué quiero decir con eso? Algo muy simple. Que los seres humanos se levantan en la mañana, no sé a qué hora, hoy día con la pandemia no tanto, pero digamos a las 7 de la mañana ya empiezan a prender las cosas, las luces, ¿ya? Entonces hay un pic de demanda en la mañana y baja. Y después la gente está en la calle o la gente está con la luz del día durante el día y después vuelven a las casas o por lo menos empiezan a prender las luces y aumenta la demanda otra vez en la tarde-noche. Entonces son dos pics de demanda, muy temprano en la mañana y tarde en la noche. El problema de la energía renovable no convencional es que cuando uno tiene más energía, cuando hay más sol, cuando hay más viento y todas estas cosas, es también cíclico. Tenemos en el tema de energía solar mucha energía durante el día, que es precisamente cuando la gente no necesita la energía, y no tenemos generación de energía solar durante la noche cuando hay alta demanda. También tenemos el problema del verano e invierno. Necesitamos más energía durante el verano y menos durante el invierno, pero hay más generación de energía renovable no convencional durante el verano cuando no la necesitamos y menos en el invierno cuando sí la necesitamos. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? De dos formas. Primero, se resuelve a través de baterías de mejor calidad. Entonces, hay un tema para responder directamente cómo podemos enfrentar ese problema de dañar menos el medio ambiente. Primero, con los aumentos en la tecnología de las baterías. Por eso yo digo que la gran cosa que Chile podría hacer para el medio ambiente, de hecho, es aumentar el grado de industrialización del sector de litio. En el salar en el norte, de hecho, el nacionalizar SQM, sacarlo de Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, y tener una empresa nacional de litio que tiene la capacidad de trabajar en la tecnología de baterías de litio, es de alta utilidad, porque necesitamos almacenar energía que se produce durante el día y durante el verano para su uso durante la noche y durante el invierno. ¿Ya? Entonces, baterías son claves en ese sentido. La otra cosa es que uno necesita quizás otro tipo de planta, como las plantas de gas natural, que entonces pueden sustituir en el día, porque existe en este momento, sin mejoras en la tecnología de baterías, la posibilidad de eliminar todas las termoeléctricas que están en Chile, por lo menos. Todos en este momento. Y se usa energía renovable no convencional, y para la noche y para el invierno, uno ocupa plantas de gas. Entonces, existen esas cosas. Existe con esta tecnología y también se va a mejorar la tecnología pronto. El problema es la falta de voluntad política. No es que no se puede usar la tecnología que tenemos en este momento y el modelo económico o la regulación del sistema económico para mejorar esas cosas.
Es posible. El problema es más bien que no tenemos la voluntad política para hacerlo. La mitigación, yo creo que existe posibilidades de mitigación para minería, existe mitigación para producción tecnológica. Hay muchas cosas que se puede hacer para reducir el impacto del ser humano y la economía en el medio ambiente. El problema es que en este momento son lo que los economistas llamamos externalidades. Porque cuando yo produzco, no sé, un celular y hay contaminación, yo produzco el celular, yo soy el vendedor. Una persona me compra el celular. Hay un vendedor, hay un comprador, son dos personas. Pero la contaminación afecta a terceros, los que están en el vecindario. Y ellos no están parte de ese intercambio monetario. Entonces, nadie paga, efectivamente. Y si nadie paga, todo el mundo lo hace porque es gratis contaminar. Lo que necesitamos es un Estado capaz de decir, ojo, ustedes están generando un costo para todos los demás. Eso no se puede hacer. Con la regulación de parte del Estado que internaliza a las externalidades, para ponerlo en la jerga económica, o simplemente regular las empresas cuando están produciendo, se puede mitigar el impacto y tener un crecimiento económico sustentable. Eso. Agradecer nuevamente al profesor Hassam. Estamos más o menos en el tiempo. Yo no sé si acaso él nos alcanzará una última pregunta de alguien que esté interesado. Yo quiero hacer una pregunta. Vamos, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a poner la cámara ahí, a lo mejor me reconocen. Ahora sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su presentación. O sea, estuvo muy, muy buena, muy interesante. Y bueno, mi pregunta va principalmente a que nosotros sabemos que existe un fracaso del modelo neoliberal. O sea, las crisis demuestran eso, demuestran que hay un fracaso y demuestran la urgencia y la necesidad de una nueva vía, por así decirlo. Sería entonces, por ejemplo, la potencialización de la industrialización, como usted mencionó por ahí, la potencialización de la ciencia y la tecnología, ¿cierto? Acompañado de la educación, porque sabemos que todo esto es complejo, por lo tanto tiene una serie de variables, serie de factores que se involucran unos con otros. Entonces sería eso quizás una respuesta para apalear esta crisis, porque en el fondo son las economías débiles, que son ultra dependientes, las que terminan fracasando, porque no tienen, digamos, hartas cosas sociales, ¿cierto? Que tenemos que pagar por salud, y el que más tiene, en el fondo, es que se salva en una pandemia, ¿cierto? Entonces, por ahí va un poco mi pregunta, y si es que esa sería como una de las soluciones. Sí, sin duda lo que hace falta acá es que las economías más, entre comillas, débiles tienen la capacidad de regular más. Acá hay una serie de problemas que Chile, por ejemplo, que es una economía que está en vía de desarrollo, pero la brecha con la OCDE con los países desarrollados es enorme, es la necesidad de aumentar los impuestos que pagan los más ricos. Chile es el país más desigual o entre los más desiguales del mundo por el porcentaje del ingreso total que acapara el 1% más rico. Tenemos un problema de la oligarquía local y la oligarquía global, las dos cosas que nos están limitando mucho el desarrollo. Entonces sí, hay que aumentar los impuestos, hay que financiar el Estado para hacer más protección. Cuando dicen, no, es una mala idea aumentar el Estado porque es ineficiente. Y yo siempre digo, güey, ¿qué están hablando? Como en el tema de salud, ¿ya? Las ISAPRES, uno va a un hospital o una clínica privada y dicen, no, pero son tan buenas. Las ISAPRES responden a una minoría de pacientes con una mayoría de las horas médicas. Entonces, por supuesto que el sistema funciona súper bien. FONASA tiene una mayoría de los pacientes en Chile y una minoría de las horas médicas. Y eso es lo que está generando esa desigualdad básica, es lo que está generando el problema. Entonces, eso es lo que hay que responder. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta conferencia con el profesor Hassam Makram.